Bienvenidos a la 11ª temporada de Ayer y Hoy en la Libre, el podcast donde ponemos en el centro los temas que exigen una lectura jurídica profunda. El derecho no se aprende solo en libros, se construye en el debate, se enriquece con el análisis y se transforma cuando se confronta con la realidad. Cada semana analizamos casos, doctrina y jurisprudencia con el respaldo académico de especialistas y docentes de alto nivel. Dele play y acompáñenos en este nuevo ciclo de conocimiento jurídico. Hola a todos y todas, les saluda Maureen Salguero, conductora del podcast Ayer y Hoy en la Libre, en este nuevo episodio que convoca a un nuevo invitado y que queremos desde ya plantearle nuevas invitaciones también para que cuando tenga oportunidad sigamos hablando de temas similares. Él es el máster Eduardo Abarca Vargas, abogado con 26 años de experiencia en diferentes ramas del derecho. Se inició en materia penal y posteriormente desarrolló su práctica en temas de derecho mercantil y civil. El campo académico siempre le ha gustado, así que ha sido estudiante gran parte de su vida. Ha obtenido una maestría en Derecho Empresarial, Universidad para la Cooperación Internacional, una maestría en Derecho Tributario en la Universidad para la Cooperación Internacional, una maestría en Derecho Notarial en la Universidad Latina de Costa Rica, una especialización en tributación internacional por el CICAP y UCR y otros cursos de menor duración y por supuesto el programa de doctorado de la Escuela Libre de Derecho ha sido el programa de más alto nivel que ha cursado. Ya yo tenía así como detrás de la oreja el decirle, no ha pasado por nuestras aulas, pero sí, ya lo hemos tenido acá. Bienvenido. Muchas gracias, doña Maureen, le agradezco mucho a la Universidad Libre de Derecho que brinde esta oportunidad. A la misma vez, como le manifestaba anteriormente, yo soy sumamente satisfecho con el programa de doctorado. Es genial que lo tengan a disposición. Este agradecimiento es extensivo a los profesores que con tanto cariño nos comparten sus conocimientos y resultó en el programa de más alto nivel que he cursado y el más satisfactorio. Qué alegría y bueno, esperemos, si efectivamente es así como nos ha compartido, que le gusta la academia y que ha sido estudiante y quiere seguirlo siendo, bienvenido de nuevo a cualquier otro programa de nuestra universidad. Muchas gracias. Bueno, y muy bienvenido al podcast también porque está ahorita en nuestra revista Tribuna Libre un artículo suyo que dice Derecho de Receso, así se titula, el Derecho de Receso, y es básicamente lo que vamos a desarrollar en este episodio. Así que empecemos. Ya casi vamos a definir el tema del derecho de receso, pero hablemos principalmente de la base constitucional que lo respalda y de dónde se deriva este derecho. A mí me parece que siempre es importante establecer el fundamento constitucional de los derechos, porque evidentemente la Constitución, al ser tan importante para el ordenamiento jurídico, pues requiere no solo el respeto, sino también una interpretación de parte de ella para derivar de ahí el tema que tratamos. El derecho de receso se deriva del artículo 25 en la Constitución Política, que establece el derecho de asociación, el cual tiene dos vertientes. Una es, yo diría, positiva, la cual protege el derecho para asociarnos, o sea que si queremos hacerlo, lo hacemos, y otra que va en la dirección contraria, que dice que nadie nos puede obligar a asociarnos o agruparnos. La dirección que llamé positiva, pues una vez que tomamos la decisión de asociarnos, de agruparnos, nos vemos sujetos a una relación jurídica que está regulada por diferentes normas. Ahí es cuando el ordenamiento nos obliga a seguir las pautas establecidas. Esto tiene relación con el derecho de receso, dado que el derecho de receso nace de una relación jurídica de una agrupación, más adelantito vamos a verlo para no adelantarnos, y la ley establece ciertas excepciones para obligar a alguien a mantenerse en una comunidad. Una de ellas son las sociedades mercantiles o sociedades comunes. Por eso, el derecho de receso viene a constituir una excepción a esa obligación. Voy entendiendo entonces, por lo que estamos hablando hasta ahorita, que es muy breve, pero muy sustancioso, si el derecho constitucional respalda ese derecho que tenemos a asociarnos, pero también el que tenemos a no hacerlo,
Me imagino que leyes especiales brindan las pautas para que eventualmente, después de haber tomado libremente la decisión de asociarnos, también podamos rescindir eso, ¿no? O sea, o retrotraer esa decisión. Claro que sí, vamos en esa dirección. A su comentario podríamos agregar entonces un factor sumamente importante, que es el derecho de las minorías, porque ahí es donde el ordenamiento jurídico debe entrar a regular ciertas situaciones con el fin de evitar que las minorías se vean afectadas por decisiones, a pesar de que esas minorías han acordado en agruparse. Me parece extraordinario y vamos a ir también mencionando, si es posible, qué otros artículos de otros cuerpos normativos también se involucran acá. Tuve la oportunidad de leer el artículo que usted tan amablemente nos regaló para la Tribuna Libre y veo que también está involucrado el Código de Comercio, el Código Civil y así por el estilo. Así que vamos desmenuzándolo, por favor, pero hablemos entonces qué es el derecho de receso. El derecho de receso también es llamado derecho de retiro voluntario. Es una excepción a estas obligaciones de mantenerse agrupado y como una excepción tiene causales taxativas. El efecto del derecho de receso pues tiene como último objetivo que una persona se desligue de una sociedad mercantil y obtenga el reembolso de sus acciones. Eso es lo que nos dice el artículo 32 bis del Código de Comercio. Otras normas relacionadas con este tema serían el artículo 272 del Código de Comercio, que establece las excepciones mediante las cuales alguien tiene que mantenerse en una comunidad o copropiedad. Y tendríamos algunas otras que vamos a ir viendo en relación con ciertos detalles relacionados directamente con el derecho de receso. Ahora, son taxativas, me imagino que también son pocas, porque la tendencia es más bien a proteger las sociedades, ¿verdad? Por lo que esto implica, ¿no? Porque la salida de un socio o de un accionista vendría a debilitar esa sociedad. Entonces, me imagino que es excepcional, efectivamente, que esto suceda. Sí, de hecho es excepcional y existen supuestos específicos. El artículo 32 es una norma que en mi entendimiento debería ser reformada porque tiene algunas falencias. Pero bueno, tomando la pregunta suya y respondiéndola, el artículo 32 establece supuestos muy específicos, todos ellos de importancia mayor para efectos de las relaciones jurídicas que inician de una forma y por alguna razón vienen a cambiar o son variadas por decisiones de mayoría. Para entender esto, tenemos que desmenuzar el artículo 32. Y antes de desmenuzarlo, tenemos que hablar de un elemento sumamente importante que se llama el principio de doble intestación. Aquí tenemos normas relacionadas que serían el artículo 120, 140, 687 y 688 del Código de Comercio. El principio de intestación, a grandes rasgos, lo que nos dice es que la persona, para demostrar su carácter de socio, debe, uno, demostrar la inscripción en el registro de socios, que es un libro específico de las sociedades mercantiles, y dos, además de eso, de demostrar el título, ya sea que originariamente adquirió cuando se formó la sociedad o que le fue transmitido en algún momento. Además de esas dos circunstancias, pues la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal introdujo el registro de beneficiarios finales, que es otra de las formas con las cuales podemos demostrar que alguien es socio. Una vez demostrado el carácter de socio, entramos en los supuestos. El primer supuesto implica la disidencia del socio. Eso quiere decir que el socio tiene que decir no. Implica estar ahí, implica rechazar la propuesta. Las causales taxativas de este supuesto son la prórroga del plazo social. Podemos entender claramente que cuando inicia la sociedad, de acuerdo al artículo 18 del Código de Comercio, se debe establecer el plazo social y las potenciales prórrogas. Llegamos ahí y entonces deberíamos entender que el socio no está obligado a seguir cuando inicialmente sabía cuál iba a ser el plazo. Si es disidente, debería autorizársele salir de esa sociedad porque las circunstancias están cambiando
y no fue algo que pactó inicialmente. El traslado a domicilio social es el segundo supuesto en relación con la disidencia, y este implica el traslado no dentro del país, porque no tendría ninguna lógica, sino al extranjero. Cuando salimos de nuestro país, tenemos contingencias y riesgos de diferente naturaleza, financieros, de impuestos, políticos, geográficos, sociales. No podemos obligar al socio que se nos quede si el socio dice no. El otro punto, en este supuesto, es la transformación o fusión que generen un aumento de responsabilidad. Tenemos dos tipos de fusión. La fusión simple, que es cuando dos empresas se fusionan y nace una nueva con una personalidad jurídica nueva, y la fusión por absorción. Una empresa absorbe la otra, adquiriendo o incorporando dentro de ella todo el activo y el pasivo. Podemos entender claramente que esto, cuando cause algún perjuicio, debería ser uno de los motivos para que el socio reconsidere Usted mencionó, permanecer dentro de la empresa. no sé si ese supuesto es muy específico en lo que se refiere a aumento de responsabilidades. Pero no recuerdo, lo podemos leer otra vez, porque ahí, Transformación y fusión que generen un aumento de responsabilidad. Ajá, ok, entonces sí. Sí, porque puede ser que para el socio no le signifique, digamos, justamente un aumento de responsabilidad, y si no se demuestra así, no aplicaría el derecho de receso. Por supuesto, a mí me parece que el factor perjuicio es un elemento que se toma muchísimas veces como de la mayor importancia para efectos de determinadas situaciones jurídicas y las consecuencias de ellas. Entonces, no podemos venir a decir, nos salimos porque nos fusionamos con una empresa, y no tendría ninguna lógica tampoco, ¿verdad? Que está trayendo un montón de activos y que al final mis acciones van a valer muchísimo más. Claro. Entonces, por eso es que también el legislador pues toma en consideración el aumento de responsabilidad para efectos de establecer este punto en el supuesto de la disidencia. En el derecho al receso hay que tener mucho cuidado, y hablábamos un poco de temas técnicos. La declaración o retiro debe ser comunicada por medio de una carta certificada o algún medio corroborable. El problema que tenemos es que debe ser comunicada dentro de los 5 días posteriores a la inscripción del acuerdo del registro mercantil. Y aquí viene la primera crítica del artículo. ¿Cuándo se inscribe? El notario lo presenta, está defectuoso y puede quedarse 1 año hasta que la presentación sea cancelada. Si se trata de defectos diferentes a los impuestos. El notario lo presenta, no paga todos los timbres de impuestos necesarios, en este caso serían timbres solamente 3 meses, y le van a cancelar la presentación. Entonces el socio no puede tener control sobre la inscripción. Tendría que estar chequeando para enterarse cuándo quedó inscrito, para que ese plazo, y es su plazo legal, pueda cumplirlo. Así nos parece que esa debería ser una de las modificaciones que debería sufrir este artículo. El segundo supuesto implica la no necesidad de manifestar oposición, y se trata de temas que tienen una especialidad interesante, los cuales también podemos criticar de una u otra manera. El primero tiene que ver con las utilidades. Las utilidades pues son el objetivo de los socios. La inversión tiene que generar un beneficio. Ese beneficio se deriva de la renta neta y corresponde a los dividendos, básicamente. Este inciso establece que el socio podrá acudir al derecho de receso cuando logre demostrar que la sociedad, a pesar de tener utilidades, en 2 periodos consecutivos no repartió en efectivo al menos el 10% de dividendos en cada periodo. Vea qué interesante, estamos cuidando la plata. Pero ¿quién decide cuándo se reparte dinero? Lo decide la asamblea de socios de carácter ordinario. Entonces aquí es donde decimos, el legislador está protegiendo a una minoría. Porque la mayoría puede llegar y decir, vamos a invertir, hay utilidades, seguimos invirtiendo, hay utilidades, no nos importa, seguimos invirtiendo. Es importante que quede esto claro, porque vimos elemento perjuicio, elemento aumento de responsabilidad, y también estamos viendo elementos de carácter financiero, donde se debe proteger a una minoría.
El siguiente supuesto, que no requiere disidencia, es el cambio de giro que cause perjuicio. Este inciso yo lo critico porque el cambio de giro nos viene a restringir las actividades comerciales. Me parece que no podríamos restringir el giro, tal vez podemos restringir el cambio del objeto social, porque hay sociedades que tienen un objeto social único o variado. Inclusive la mayoría dicen básicamente todo tipo de actividad. Queda totalmente abierto. Legal. Exactamente. Cuando decimos giro, ¿qué podemos entender por giro? Sería absolutamente injusto que se cambie el giro y que esto sea una razón. Pero también podemos interpretar el artículo de una forma más benevolente para no criticar al legislador y hacerlo de forma aislada, porque nos dice de modo que cause perjuicio. Aquí tenemos elementos que deben ser demostrados. Entonces también vemos cómo el legislador tuvo cuidado en decir, no es cualquier cosa, 2 años de no entregar dividendos, perjuicio en el segundo supuesto de la no disidencia. Existe un plazo de caducidad de 1 año a partir de que se produzca la causal, el cual pues también viene a crear certeza jurídica, en mi opinión. Dentro de las cosas técnicas del derecho de receso está el depósito de las acciones. Y óigase, acciones, porque este elemento viene a darnos otros temas importantes más adelante. Deben hacerse una entidad financiera o una central para el depósito de valores. Eso tiene su complejidad. Lo que se pretende con depositar las acciones es que no puedan ser transmitidas, porque esas acciones, después de ejercer el derecho de receso y que sean pagadas en dinero efectivo, como establece la norma, pues deben ser objeto de una disminución de capital social. Lo que pretende el legislador es eso, y es atinado, pero tiene temas complejos y es parte de los requisitos que establece la ley para ello. Tengo una pregunta. Vamos a poner un ejemplo de este último supuesto que me parece súper interesante, que es el cambio de giro de esta sociedad. Un ejemplo, por favor, de cómo podría perjudicarle a un socio un cambio de giro. A mí me gustan mucho los temas, las actividades financieras. Entonces, para determinar cómo llevar a cabo una actividad financiera, para saber dónde se puede hacer una explotación de una actividad financiera, tenemos que determinar un nicho de mercado. Claro. Entonces, hay diferentes categorizaciones para efectos de los deudores. Hay deudores A, B, C, D y E. Si tenemos un giro comercial dedicado a actividad financiera de préstamos hipotecarios y resulta que la sociedad quiere cambiar eso para actividades financieras de un riesgo mayor, aquí podríamos determinar el perjuicio. Por supuesto, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Habría que ver cuáles eran las políticas iniciales de la empresa en cuanto a ese giro y cómo cambiaron en relación con lo que inicialmente se pactó. Lo interesante con este ejemplo es que cómo se puede proyectar que efectivamente este riesgo que se está asumiendo con este cambio de giro tenga un impacto negativo, ¿verdad? O sea, yo podría argumentar una posibilidad, más no una certeza. Podría a nivel, digamos, probatorio o demostrar que efectivamente eso podría significar un perjuicio. A mí me parece que no es tan difícil, porque las empresas tienen que tener sistemas de control, tienen que tener sistemas de due diligence y tienen que tener también sistemas para que su actividad comercial tenga una dirección. Hay protocolos, directrices, etcétera, etcétera, etcétera. Eso desde el punto de vista de cómo vamos a llevar a cabo la actividad comercial en relación con las reglas. Ahora, desde el punto de vista financiero, para un perito que tenga una capacidad suficiente, no debe ser difícil proyectar el riesgo. Ok. Porque el perjuicio no debe traducirse simple y sencillamente en el daño causado
de forma inmediata, sino que un riesgo alto podría considerarse un perjuicio que no debe ser soportado. Latente. O sea, no ha pasado nada, pero ya se puede percibir, se puede medir. Ahora, tomando ese tema, podríamos decir que el legislador pudo haber usado otra palabra, es lo que tenemos. Y ese tipo de situaciones están sujetas a interpretaciones de los tribunales de justicia, obviamente basados en elementos probatorios como sería un peritaje. Me parece extraordinario y sin embargo, ¿verdad? Justamente por eso, porque al final se determina a nivel judicial, habría que como que tener conciencia de si hay consenso, ¿verdad?, dentro de los tribunales con respecto a estos supuestos que se mencionan, pero me parece muy interesante y me parece muy bien que se puedan alegar justamente por eso, por una posición de minoría, ¿verdad? Si son decisiones que se toman por mayoría y yo no estoy de acuerdo, poder reclamar este derecho me parece muy, muy acertado y sin embargo, pude leer en el artículo que la última referencia que usted menciona fue de Italia en 1800 y resto, 1880 y algo. Y Costa Rica lo adoptó 1900 y resto, casi 100 años más o menos después, ¿verdad? Y sin embargo ya es de larga data. Yo veo los 90s así como ayer, ¿verdad? Pero ya poniéndonos a pensar, han transcurrido bastantes años. Claro, y jurisprudencialmente hay un desarrollo importante, sin embargo, de alguna manera hemos logrado determinar a través de la investigación que tenemos temas que quedan abiertos. Ya estuvimos discutiendo un poco el tema del perjuicio y si ese lo podemos calificar como un riesgo. Estuvimos discutiendo un poco el tema del giro comercial. Podemos discutir, por ejemplo, si este derecho de receso aplica para todas las sociedades. Eso me parece muy bien. Podemos entrar ahora entonces hacer referencia, a ver, hemos hablado de sociedades mercantiles y está la sociedad de responsabilidad limitada, ¿verdad? Aplica. Jurisprudencialmente no se ha hecho aún un análisis específico en un tema de reclamo de derecho de receso, excepto 2 votos que logré encontrar que están en conexión y están relacionados con reclamos por la negativa de inscribir documentos en el registro público, en consecuencia relacionados con el Tribunal Registral Administrativo y el Tribunal Contencioso Administrativo y como última instancia la Sala Primera. Cuando hablamos hace un momento que decía el reembolso de las acciones, y yo resaltaba ese punto, el tema es que las acciones son las que representan el capital social en las sociedades anónimas, Eso quiere decir que el artículo, a pesar de estar en el capítulo general de las sociedades, no incluye las cuotas de participación. Las estaría dejando por fuera, por esa especificación. Exactamente. Uh-huh. A esa conclusión en la que llega el Tribunal Contencioso Administrativo en el voto 1037-2010, estamos hablando de la sección sexta, y la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en el voto 489 del 2011, me parece. ¿Qué pasa con esto? Que dentro del análisis se toma en consideración que la sociedad de responsabilidad limitada tiene una naturaleza jurídica diferente a la sociedad anónima. Es una sociedad de carácter más personal. Entonces tiene regulaciones diferentes y el artículo 97 del Código de Comercio establece reglas especiales para la modificación del pacto social cuando se trate de imponer mayor responsabilidad a los socios. Entonces tenemos una regulación ahí específica para ese tipo de sociedad y el artículo 32 bis no nos da para incluir la sociedad de responsabilidad limitada. Y no hay entonces un derecho, ¿qué sería? Homólogo dentro de la legislación al derecho de receso para las de responsabilidad limitada. No en la forma que lo desarrolla el artículo 32. Okay. Lo cual es una pena porque en realidad, a pesar de que, como se dijo, está en la parte general, el elemento acciones hace que se nos mueva en otra dirección. Y no puede haber analogía. No cabe.
No cabe por la naturaleza. Es demasiado específico para discutirlo. Sí, wow, qué interesante. Bueno, yo quiero saber, antes de terminar este episodio, ¿qué está pasando en la práctica? O sea, ¿cómo se ha desarrollado en la práctica? Usted ya hizo alguna referencia a jurisprudencia que aplica con respecto al derecho de receso, pero cuéntenos un poquitito más. Bueno, yo tengo un caso que estudié dentro de la investigación que me llamó muchísimo la atención y que a raíz de esta entrevista revisé un poquito en la etapa de ejecución de sentencia hace un par de días antes de venir y qué habrá pasado con esto. Tenemos un caso, un ordinario civil iniciado en el 2009 cuya sentencia fue dictada en junio del 2012 y al 2022 estaba siendo ejecutada. Oh, por Dios. Entonces, desgraciadamente, el asunto no se mueve como debe ser. Hace un rato hablábamos de las technicalidades del artículo 32, del principio de doble intestación, del depósito de las acciones, del plazo de 5 días, de que hay que ver el tema de la inscripción, que hay que probar si hubo dividendos o no, para eso que hay que demostrar el carácter de socio y tener las acciones, si no las emitieron hay que ir a demandarlos para que las emitan. Entonces, desgraciadamente, existen factores que están fuera de la ley y por mejor que esté redactada, van a influir en la decisión final del proceso. Esto me lleva a un tema que es algo que tengo dentro de mi plan para efectos de la tesis, tal vez no en esta materia, pero en otras materias que tienen relación. Pero sí, desgraciadamente los procesos judiciales, sobre todo este, es un proceso judicial que ha tardado muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Entonces la propuesta para mejorar en este aspecto en particular es corregir la parte técnica. Una reforma, ¿qué sería? Sí, la reforma, primero hay que incluir las sociedades de responsabilidad limitada. Claro. De eso no hay duda. Segundo, hay que cambiar esa palabra de inscripción y buscar un mecanismo para que el socio pueda hacer el reclamo antes de la inscripción porque no va a tener control sobre ella. Entonces podría ser dentro del plazo, que el plazo inicia a partir de que se toman los acuerdos. La norma tiene un buen espíritu, pero sí requiere una modificación profunda. Por razones de tiempo no podemos entrar en ella, pero está propuesta en la investigación. Me parece muy bien y me parece que de todas maneras la norma tiene vida, ¿no? O sea, siempre cabe la posibilidad de socar algunos tornillos cuando ya entra en el mundo real y casuístico y ahí es donde vale la pena entonces hacer pues un repaso y ver qué podría mejorar. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y una vez más plantearle como a todos nuestros invitados la posibilidad de que regrese. Estamos abiertos. Muchísimas gracias. Muy amable y muchas gracias a ustedes. De esta manera terminamos. Le invitamos a que si le ha gustado este episodio también lo pueda compartir con otras personas y nos escuchamos en la próxima en nuestro podcast Ayer y Hoy en la Libre. Gracias por acompañarnos en este episodio de Ayer y Hoy en la Libre, desde la Universidad Escuela Libre de Derecho. No olvide suscribirse, calificar y compartir este espacio. Su voz impulsa el debate jurídico costarricense. Encuentren más contenido en nuestras plataformas digitales o en el sitio institucional. Nos escuchamos en la próxima entrega. Sigamos construyendo el derecho de hoy.